Hoy en la clase número 13 voy a explicarles cómo calcular los extremos de una función, que es los extremos es el punto más alto y el punto más bajo. Hay dos tipos de extremos. Están los extremos absolutos de una función, que son aquellos que son, lo que acabo de decir, el más alto y el más bajo. Pero también están los extremos relativos. Y los extremos relativos siempre están alrededor de un intervalo abierto. Por ejemplo, en esta función que grafiqué aquí, esta función pues no tiene extremos absolutos porque ella continúa aquí por la flecha, ella continúa. Entonces no hay un punto más alto ni un punto más bajo. Sin embargo, alrededor de este intervalo que voy a marcar, por ejemplo, esto representa un intervalo abierto. Son paréntesis, pero representan intervalos abiertos. Alrededor de este intervalo hay un máximo y alrededor de este otro hay un valor mínimo, un extremo que es mínimo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ocurren los máximos y mínimos de una función? Y bueno, en este ejemplo nos piden determinar los valores máximos y mínimos de cada una de estas funciones. En el caso de la primera, bueno, y en todos, hay como pasos a seguir, ¿verdad? Lo primero que uno hace para determinar cuáles son los valores mínimos y máximos es encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son aquellos puntos del dominio que cumplen dos cosas. Primera derivada igual a cero o primera derivada no existe. Estos puntos críticos son los candidatos a ser máximos y mínimos. Por ejemplo, en esta gráfica, C es un punto crítico. ¿Por qué? Porque su primera derivada es cero. ¿Cómo lo sé? Porque si la primera derivada es cero, eso significa que la pendiente es cero, porque recuerden que la pendiente es la primera derivada evaluada en el punto. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta es cero. Y claro, está de forma horizontal. Esta también tiene pendiente cero. Entonces, por tanto, aquí hay un punto crítico. Ahora, no todo punto crítico es máximo y mínimo. O sea, es candidato a ser máximo y mínimo. Y para eso vamos a utilizar algunos criterios para saber si efectivamente es máximo o es mínimo. Máximo o mínimo. Ok, entonces el primer paso que vamos a hacer es calcular el punto crítico. Entonces, derivo. Estoy aquí, voy a empezar aquí, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a derivar. Entonces la derivada sería 1 sobre, vamos a derivar esto, 1 sobre 2 veces la raíz, ahí derivo la raíz. Y después derivo el x por 10 menos x. Para eso, mejor multipliqué el x por el 10 menos x para tener una expresión más fácil de derivar. El x por 10 menos x da como resultado 10x menos x a la 2. Entonces derivo esto. La derivada de esto sería 10 menos 2x. Y eso fue lo que puse aquí. Ahora, 1 por 10 menos 2x es 10 menos 2x. Lo estoy igualando a 0 porque voy a encontrar el punto crítico. Este 2 por raíz de 10 menos x lo paso a multiplicar. 0 por 2 raíz de x menos 10 menos x da 0. El 2x lo paso a sumar y el 2 lo paso a dividir. Y ya encontraría que x es 10 entre 2, 5. Ese sería un punto crítico, que esa es la primera parte de la definición, que es donde la primera derivada es igual a 0. Pero también tengo que determinar cuándo la primera derivada no existe. Bueno, esta primera derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. O sea, cuando x por 10 menos x es igual a 0. Entonces aquí hay como dos procedimientos, ¿verdad? En este es donde la primera derivada es igual a 0. Y en este es donde la primera derivada no existe. Voy a anotarlo aquí. Entonces, en este lo que hice fue averiguar cuándo la primera derivada es igual a 0. Y en este otro es cuando la primera derivada de x no existe. Bueno, no existe cuando x por 10 menos x es 0, o sea, cuando x es 0 o 10 menos x es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar si esos puntos críticos son máximos y mínimos y si además es máximo o es mínimo. Ahora tenemos que averiguar si es mínimo o es máximo, ¿verdad? Para eso podemos utilizar algo que se llama el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces vamos a usar el criterio de la primera derivada para determinar cuál de estos puntos es máximo o mínimo. Entonces,
¿Cuál es el criterio de la primera derivada? Lo que dice es que si la primera derivada, o sea, f', cambia en x igual a c es el punto crítico. Voy a ponerlo aquí. Este sería el punto crítico, ¿verdad? Entonces, si la primera derivada cambia en c de positivo a negativo, c es un máximo. Pero si cambia de negativo a positivo, entonces c es un mínimo. Vamos a hacerla para ver qué resulta, ¿verdad? Bueno, entonces calculo la primera derivada. Ya la había calculado aquí. Es esta. Cuando la primera derivada es mayor o igual a 0, o sea, cuando 10 menos 2x sobre la raíz de 2 por x, 10 menos x, es mayor o igual a 0. Tomo esta expresión y la paso a multiplicar. Me queda solo el 10 menos 2x. El 2x lo paso a sumar y el 2 lo paso a dividir. Entonces me queda que la primera derivada es positiva cuando x es mayor a 5. Por eso aquí coloco el 5, perdón, cuando x es menor a 5. Coloco el 5 y los números menores son negativos, son positivos. La primera derivada evaluada en estos números da positivo. Por la derecha da negativo. Entonces yo digo, coloco el 0, el 5 y el 10, ¿verdad? Resulta que la primera derivada es positiva a la derecha de 0. La primera derivada es positiva, perdón, dije derecha y es izquierda. La primera derivada es positiva a la derecha. No cambia de signo. Entonces no es ni máximo ni mínimo. En 5, la primera derivada es positiva a la izquierda de 5. La primera derivada es negativa a la derecha de 5. Entonces, en 5 cambia. Como cambia de positivo a negativo, ella es un máximo. Por eso aquí escribo x igual a 5 ocurre máximo relativo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo? Que esto es importante. Aquí ocurre y este es el valor máximo. Bueno, este es el punto. El valor máximo es este numerito, el y, por así decirlo. O sea, el valor máximo también es 5. Este 5 lo encontré sustituyendo 5 en la función original, aquí. Entonces aquí tengo un 5, 10 menos 5 es 5, 5 por 5 es 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces 5,5 esto es el punto máximo. Ocurre aquí y el valor máximo es este. ¿Qué? Vamos a escribir eso. Aquí ocurre, uno dice ocurre en 5 y el valor máximo es 5. Es coincidencia de que los dos hayan dado 5, ¿verdad? En 10 por la izquierda la primera derivada es negativa y por la derecha es positiva. No cambia. Como no cambia de signo, entonces no es ni máximo ni mínimo. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Ahora voy a explicarles cómo realizar la construcción de una gráfica a partir de 8 pasos, ¿verdad? Aquí ya implica la aplicación de la primera y la segunda derivada. Bueno, para realizar el esbozo de una gráfica se debe determinar las siguientes 8 cosas. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Lo segundo que se hace es encontrar la intersección con los ejes. Después vamos a encontrar los puntos críticos, que ya lo hicimos ahorita en el ejercicio anterior, que recuerden que los puntos críticos se calculan mediante la primera derivada. Después vamos a encontrar dónde la función es creciente y decreciente, eso se llama monotonía, que de hecho se hace con la primera derivada. Y lo que uno encuentra es, donde la primera derivada es mayor a 0, ella es creciente, y donde la primera derivada es menor a 0 es decreciente. Después vamos a encontrar los puntos de inflexión, que los puntos de inflexión es donde la segunda derivada es igual a 0 o no existe. Vean que se parece mucho a lo de la primera derivada. Después de eso encontramos concavidad. La concavidad es la segunda derivada. Ella es cóncava hacia arriba, donde la segunda derivada es mayor a 0, y es cóncava hacia abajo, donde la segunda derivada es menor a 0. Después determinamos las asíntotas. La vertical es donde el límite cuando x tiende a f de x da más o menos infinito. Entonces x igual a esa asíntota vertical. Y a es un valor donde se define la función f. La horizontal es cuando calculamos el límite cuando x tiende a más
o menos infinito, si da un valor k, entonces ese valor k es asíntota horizontal. La oblicua es cuando es una recta de la forma y igual a mx más b. Entonces, m lo calculamos con esta fórmula, límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre x, y b, lo voy a poner aquí mejor, se calcula con el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos mx. Me voy a hacer un ejemplo de cómo calcular o cómo realizar el esbozo de una gráfica. Bueno, como ven, son varios los pasos que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Dice, realizar el esbozo de la gráfica de la siguiente función. Nos dan f, f' y f segunda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer todos los pasos. Pensé que estaba grabando, perdón. Ok, entonces el primer paso es calcular el dominio. Para calcular el dominio encontramos dónde se indefine la función. Se indefine en x al cuadrado menos 16 igual a 0. O sea, tengo que determinar dónde es diferente de 0. Bueno, paso el 16 a sumar, saco raíz a ambos lados y me queda que x no puede ser ni 4 ni menos 4. Ese es el dominio. La intersección con los ejes, bueno, siempre se hace igual. Digo que x es igual a 0 para encontrar la intersección con el eje y. Entonces, sustituyo x igual a 0 en la original. ¿Ok? Esta es la original. Si yo sustituyo x igual a 0, me va a quedar 0 al cuadrado menos 9 y 0 al cuadrado menos 16. Eso es lo que hice aquí y me da 9 sobre 16. Entonces, 0,9 sobre 16 es la intersección con el eje y. Con la intersección con el eje x, hago y igual a 0. Entonces, este es y, el f de x. Entonces, 0 sería igual a esto. ¿Cómo lo despejo? Paso este aquí a multiplicar. Paso ahora el 9 a sumar. Igual saco raíz para ambos lados. Y me da que x es 3 o menos 3. Entonces, tengo ahí dos valores de x, el 3 y el menos 3. Este sería entonces la intersección con el eje x. Ahora sí, el tercer paso es puntos críticos. ¿Cómo calculo los puntos críticos? Bueno, ya lo vimos. Primera derivada igual a 0. Entonces, esta es la primera derivada, la igual va a 0. Paso esto aquí a multiplicar, me queda 0. Me queda que menos 14x es 0. Entonces me queda que x es 0, porque el 14 pasa a dividir, el menos 14. X igual a 0 es el punto crítico. Ahora, además, tengo que determinar dónde se indefine, ¿verdad? Entonces, se indefine en este punto, en donde x al cuadrado menos 16 es igual a 0. ¿De dónde cojo eso? Lo cojo de aquí, del denominador. Entonces, x al cuadrado menos 16 igual a 0, me da que x es 4 menos 4. Pero resulta que no puede ser ni 4 ni menos 4. ¿Por qué? Porque en el dominio ya me lo restringe. Entonces, son puntos que hubiesen calificado si no estuvieran indefinidos. Entonces, esos son los puntos críticos. ¿Cómo calculo la monotonía? Bueno, la monotonía la calculo es dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Para saber dónde es creciente, voy a determinar cuándo la primera derivada es positiva. La primera derivada es esto que está aquí. Entonces, la primera derivada es positiva. Paso a multiplicar lo del denominador y me queda también igual, mayor o igual a 0, porque esta expresión siempre es positiva. Como la paso a multiplicar, entonces se mantiene igual a 0. Ahora el menos 14 lo paso a dividir. Y cuando el menos 14 lo paso a dividir, 0 entre menos 14 cambia la desigualdad. ¿Por qué la cambia? Porque estoy pasando a dividir un número negativo. Entonces, ella es creciente cuando x es menor a 0 o igual. Entonces aquí lo vamos a poner. Entonces el primer paso es f es creciente cuando x está de 0, de menos infinito hasta 0. Y f es decreciente cuando x está más bien de 0
a más infinito. Ahí. Voy a calcular por último el punto de inflexión y la concavidad. El punto de inflexión lo calculamos haciendo la segunda derivada igual a 0. Entonces, aquí nos dan la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Entonces, cuando la segunda derivada es igual a... perdón, copié la primera. Es la segunda. Esta es la segunda derivada. Entonces, cuando todo esto es igual a 0. Esto es igual a 0 cuando x es 4, cuando x es menos 4 y nada más, ¿verdad? Porque esta nunca es 0. Y se indefine otra vez en 4 y menos 4. Bueno, pero como 4 y menos 4 son elementos que se indefinen, entonces aquí concluimos que no hay puntos de inflexión.